bienvenidos. Gracias a Dios que se dieron el tiempo de estar aquí para que juntos podamos meditar en la palabra de Dios. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Nahum que comenzamos a meditar el día de ayer? ¿Un libro fácil o difícil? No tan fácil, ¿verdad, hermanos? No tan fácil, creo yo, pero bueno, vamos a ver lo que Dios nos dio a entender o me dio a entender para poder explicar estos primeros versículos. Y vamos a leer el verso 2, que es el tema de este mensaje. Dice así: Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Oramos, hermanos? Señor, en esta tarde le damos gracias, Padre, por su amor. Gracias, Señor, por su presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por su palabra, porque es la que nos alimenta cada día, la que nos anima, la que nos vivifica cada día, Señor. Gracias, Padre. Gracias por su Espíritu Santo también trabajando en nuestras vidas. Le rogamos, Señor, que en esta hora Él pueda seguir trabajando en nuestros corazones, quitando, Señor, todo corazón duro, corazón de piedra que pudiere, Señor, realmente rechazar su palabra. Quite ese corazón, Señor, que realmente sea un corazón que pueda recibir con ternura, con sencillez su palabra, Señor. Gracias le damos, Señor. Prepare nuestras vidas, Señor, para poder escuchar su voz en esta tarde, Señor. Gracias porque sabemos que usted está en este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, muchas veces este verso se nos hace un poco cruel cuando lo leemos, ¿verdad? O como que no nos imaginamos a un Dios de esta manera. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros, el decir que Dios es celoso, vengador, o que Él guarda enojo, que Él se venga, nosotros lo vemos a la luz de nuestra humanidad, voy a decirlo así, con nuestros ojos, ¿verdad? Con nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque humanamente ya tenemos un concepto de qué es el celo o de qué es la venganza, ¿verdad? Y para nosotros eso es pecado, ¿verdad que sí? Sí. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia o por qué Dios está hablando de esta manera, que en realidad yo no sé si el mensaje pueda responder, pero sí quiero que veamos qué es lo que Dios quiere que el pueblo entienda al escuchar esto. ¿Sí? Entonces yo quiero que vayamos ahí a ese verso. ¿Qué está diciendo realmente Dios? Dice aquí en el verso 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Sí? Bueno, ¿qué está diciendo Dios? Esta es una profecía para Nínive. ¿Quién es Nínive, hermanos? Nínive es la capital del imperio asiria, ¿sí? Un imperio que en un tiempo fue usado por Dios para castigar a Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Está diciendo que esta es una profecía hacia Nínive. ¿Y quién está viendo esta visión? Nahum, ¿sí? El nombre de Nahum significa, o muchos dicen que es consolación, ¿sí? Consolación de Dios. Entonces muchos dicen que este libro está escrito para consolar al pueblo de Israel, ¿sí? Para traer consuelo a ese pueblo, porque estaba siendo oprimido
por el imperio asirio. ¿Sí? Entonces, pero vamos a ver por qué Dios quiere también consolar a este pueblo, ¿verdad? En realidad, hermanos, esta profecía es para Nínive, pero estas palabras que está diciendo aquí en este libro, ¿para quiénes? ¿Para los de Nínive? O sea, está mostrando el castigo de Nínive, pero es para Nínive. O sea, los de Nínive iban a venir y iban a leer esto. No. ¿Quién iba a leer esto, hermanos? ¿Para quién es esta palabra? Para el pueblo de Israel, ¿sí? Para su pueblo. Ese pueblo es el que iba a venir y iba a leer esto, y a través de lo que él leyera, realmente iba a ser animado. Pero Dios comienza diciendo de esta manera: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Lo que está diciendo aquí Dios, porque es Dios el que está anunciando esto, es algo que Él ya dijo en la ley, ¿sí? Y lo que vamos a leer en realidad, mucho es de lo que Dios ya dijo en su ley. Entonces el pueblo, al escuchar esto, tenía que recordar la ley, ¿sí? En el libro de Éxodo, hermanos, capítulo 20, es donde vamos a ver esto. ¿Qué hay en Éxodo 20? Creo que todos lo conocemos. Antes de leer el verso, hermanos, yo quiero recordar un poquito qué hay en Éxodo 20 o por qué está ahí Éxodo 20. Si nosotros recordamos, Dios libró a su pueblo, ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Recordamos esto, lo hace cruzar el mar y están en este momento en el desierto. En Éxodo 20 están en el desierto, en el monte Sinaí. Pero ¿qué están haciendo ahí, hermano? En realidad Dios está haciendo un pacto con su pueblo. ¿En qué consiste este pacto? Yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo, ¿sí? En otras palabras, o de una forma sencilla, estaban como contrayendo matrimonio, hermanos. Dios con su pueblo. Pero ¿por qué digo esto? Hermanos, Dios va a decir algo en la ley, o sea, en los 10 mandamientos. Que esa ley yo lo voy a ver como si se dijeran los votos. ¿Qué decimos cuando nos casamos? ¿Qué hacemos en los votos? Yo te voy a ser fiel, ¿verdad? Y decimos muchas otras cosas. Te voy a cuidar en la enfermedad, en el bien, en el mal. Bueno, vamos a estar juntos, ¿verdad? Ahorita Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto, hermanos. Miren, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 5 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. ¿Qué está diciendo Dios? O sea, ¿qué tenía que recordar el pueblo? Las primeras palabras que comienza diciendo en el libro de Nahum es que Él es un Dios celoso.
Y el pueblo, como conocía la ley, él tenía que recordar que él tenía que ser fiel a ese Dios con el que está contrayendo matrimonio. O sea, no se va a fijar en otros dioses. Porque ¿quién es, voy a decir así, su marido? Jehová, Dios. Hermanos, esa palabra de celoso en realidad es que Dios se enoja, ¿sí? Esa palabra también se traduce de esta manera. O sea, es un enojo, furia, ira. O sea, Dios se enoja cuando, ¿qué, hermano? Si nosotros pensamos en un matrimonio normal, ¿no se enojaría usted si su esposa o el esposo se estuvieran, voy a decirlo así, fijando en otra persona o estando con otra persona? Creo que sí, ¿no? Eso es algo natural, ¿verdad? Entonces, Dios está diciendo esto. No quiero que tengas otros dioses, porque yo fui quien te sacó de Egipto. Yo te rescaté. Y enseguida dice ahí también, la palabra vengador es en realidad que Dios va a castigar. Y no también dice aquí, porque yo castigo, ¿qué? Dice aquí, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, que visito la maldad. Esto es que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero ¿qué está diciendo Dios? El tener otros dioses, eso es maldad. Eso es maldad. ¿Sí? ¿Y por qué Dios va a castigar de una u otra generación? Porque eso es lo que van a ir aprendiendo una generación, otra generación, otra generación. ¿No es cierto? Sí, hermanos. Por eso es importante que nosotros enseñemos a la siguiente generación a buscar a un solo Dios. Vamos a Deuteronomio, hermano. 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Permítanme tantito, que ya se pegaron las hojas. Capítulo 4, versículo 23. Mire lo que está diciendo. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Mira el 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Sí? Cuando la Biblia, hermanos, habla de ese celo de Dios, va a hablar acerca de otros dioses, que el hombre tenga otros dioses. Es cuando va a hablar que Dios es un Dios celoso. Entonces, regresemos a Nahum, hermanos. Entonces, cuando el pueblo de Israel está escuchando estas palabras, él tenía que recordar cómo es ese Dios. ¿Cómo es Dios, hermanos? Dios es celoso, que quiere que solamente su pueblo esté realmente concentrado en ¿quién? En ese Dios.
Pero va a decir más adelante, hermanos, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hermano, esto también está en la ley. ¿Por qué Dios está diciendo que Jehová es tardo para la ira y grande en poder? ¿En qué momento dijo esto Dios? Cuando el pueblo de Israel se hizo un becerro. Vamos a Éxodo 34, hermanos. Primeramente vamos al 32. Solamente quiero que veamos el título, hermano, que dice el becerro de oro. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué se hizo aquí? Idolatría. Otro Dios, ¿cierto? Entonces en el capítulo 33 nos va a hablar acerca de Moisés. Está hablando con ese Dios y Dios le promete su presencia. Pero entonces, hermanos, ¿qué va a hacer en el 34? Va a renovar el pacto. ¿Por qué? Porque cuando Moisés bajó de ese monte, rompió las tablas donde había Dios escrito su ley. Entonces le vuelve a decir Dios a Moisés, trae nuevamente las tablas. ¿Y qué dice en el versículo 4? Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, clamando el nombre de Jehová. Mire lo que dice, y pasando Jehová por delante, él, dice él que pasó por delante, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y dice el verso 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Hermanos, mire lo que está diciendo aquí. Aquí va a cambiar una palabra que lo que nosotros leímos de Nahum. Dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, dice en Éxodo. Pero en el libro de Nahum dice que es lento para la ira y grande en poder. ¿Por qué hará esta diferencia? Hermanos, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es algo que el hombre no merece, vamos a decirlo así. O que el hombre ha cometido un castigo y que el hombre ha cometido un pecado y como consecuencia él merece un castigo, ¿verdad? Merece algo, pero Dios no le da conforme a lo que ha hecho. O sea, Dios está extendiendo su misericordia. El pueblo había hecho un becerro en el capítulo 32. Pero ¿qué está haciendo aquí Dios? Teniendo misericordia. Y cuando nosotros vamos, antes de ir al libro de Nahum, quiero que leamos después lo que dice. El título que usted tiene enseguida dice advertencia contra ¿qué? La idolatría. Cuando Dios está hablando de esto mismo, mire lo que dice el verso 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es.
cómo Dios está hablando acerca de esta idolatría, de lo que el pueblo hizo. ¿En qué? En el capítulo 32. Buscar otro Dios. Pero entonces vamos a Nahum, hermanos. Y ahorita vamos a ir aclarando por qué Dios está hablando de esta manera. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Yo les dije que cambie esta palabra. Allá Dios tuvo misericordia. Pero aquí, hermanos, Dios se quiere mostrar como un Dios poderoso. Que el pueblo tenga confianza en ese Dios poderoso. Que puedan conocer a este Dios de poder. Porque ¿cómo dice que es su poder, hermanos? Mire cómo dice. Dice así: y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Cómo está mostrando el poder de Dios? Como un torbellino, ¿sí? Como algo de la naturaleza. Hermanos, si nosotros pensamos en tan solo un huracán, voy a decirlo así, ¿el hombre puede controlar eso? No. Aún sea el hombre más poderoso, aún sea el hombre más rico de la tierra, ¿puede controlar un huracán? No puede, hermano. Entonces Dios les está dando la seguridad que ¿quién es Él? ¿Qué va a hacer con el imperio con el cual ellos están oprimidos? ¿Qué va a hacer con ese imperio? Entonces, hermanos, aquí es importante saber algo. Lo voy a mencionar después, pero lo voy a mencionar ahora. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que recordar esto? Nosotros, el libro de Nahum está ubicado, voy a decirlo así, tal vez en dos reyes muy famosos. Uno es el rey Ezequías y el otro es el rey Josías. Pero ¿qué hicieron estos reyes, hermanos? Estos reyes son importantes realmente que recordemos qué hicieron ellos. Yo por tiempo no voy a ir a ver la cita. Pero ellos, hermanos, quitaron la idolatría. ¿Sí? Quitaron la idolatría que había en el pueblo de Israel. Después usted puede ir y ver en Segunda de Reyes capítulo 18. Ellos quitaron la idolatría. Entonces, en este tiempo de Nahum, voy a decirlo así, el pueblo, podríamos mencionar que todavía había esperanza para este pueblo, para los reyes. ¿Por qué? Porque habían quitado la idolatría. Entonces, este pueblo, al escuchar que Dios es un Dios celoso, que Dios es lento para la ira, ellos tenían que recordar que, hermanos, que hay un solo Dios, ¿sí? Que ellos tienen que permanecer de esta manera, sin idolatría, sin dioses ajenos, sin otros dioses. Ellos tenían que recordar esto, hermanos. Entonces sigue diciendo el verso 4: Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. ¿Qué está diciendo que hace este Dios? Él amenaza el mar y lo hace secar. ¿De qué tenían que recordar el pueblo de Israel en esto, hermanos? ¿En qué momento hizo secar el mar para que el pueblo pasara?
cuando ellos salieron de Egipto. Ellos tenían que recordar. Por eso al principio les dije, ¿para quién está escrito esto? En realidad es para el pueblo de Israel. Dice el 5, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Hermanos, esto también el pueblo tenía que recordar. ¿Cuándo? Cuando el monte tembló. ¿Dónde? ¿Qué monte? El monte Sinaí. Cuando Dios dio su ley. ¿Sí? Realmente el monte tembló. No vamos a ir por las citas, hermano, pero quiero que más o menos podamos entender el pasaje. Dice así: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Está hablando de juicio, hermanos. ¿Quién va a poder sostenerse delante de Dios en pie? ¿Quién, hermanos? Dice el verso 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Hermanos, esto es muy importante. Dice que Jehová es bueno. Y aquí va a mandar a dos citas, una en Crónicas y otra en Segunda de Timoteo. Pero ¿qué hablan estas citas? Está hablando que Dios es bueno. Dios es un Dios bueno, ¿por qué? Porque va a ser fortaleza para ¿quiénes? Para los que Él conoce y confían en Él. Hermanos, no está diciendo que va a ser fortaleza en el tiempo de angustia para todos, sino está diciendo para los que Él conoce. Y esa palabra conoce, hermanos, es Yadá. ¿Y qué es Yadá, hermanos? Yadá se nombra, hermanos, nosotros lo mencionamos de esta manera. Cuando Adán y Eva tienen relaciones sexuales, cuando dice que conoció a su mujer. O sea, tuvieron intimidad. Entonces, cuando aquí está diciendo que Dios conoce, está hablando que Dios conoce con los que tiene intimidad, los que tienen intimidad con Él. Entonces Dios va a ser refugio, Dios va a ser fortaleza a aquellos que tienen intimidad con Él. Pero dice que Dios es bueno y Crónicas lo menciona, que Dios es bueno para salvar. Para salvar. Pero ¿para qué va a salvar? Para que el pueblo glorifique su nombre. ¿Para qué quiere la salvación, hermano? Debe ser para esto, para glorificar su nombre. Y en Segunda de Timoteo lo menciona como Dios es bueno. Pero el que reconoce a Dios, ese Dios bueno, se va a apartar de la iniquidad, se va a apartar de la maldad. O sea, vive de una manera diferente. ¿Cómo, hermano? En intimidad con ese Dios. Y después dice, me voy a saltar hasta el verso 9. Dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O sea, está diciendo que Él no va a tomar venganza. Él con una vez va a tirar el golpe y ahí va a tirar el juicio. Dice, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Y después dice el 11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero
perverso. O sea, aquí ya está hablando de Nínive. Dios va a traer juicio sobre esta capital de Asiria. ¿Sí? Dios va a traer juicio. Pero menciona algo aquí, que de ti salió un consejero, alguien que habló mal. ¿Quién es este hombre? Muchos lo relacionan con un hombre llamado Senaquerib, hermanos. Y aquí sí quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas. Perdón, sí es Segunda de Crónicas, hermanos. Podríamos ir también a Segunda de Reyes, pero aquí está un poco más resumido. Segunda de Crónicas 32. Mire lo que está haciendo. ¿Por qué Dios está mencionando este juicio? (32:1) dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, dice aquí que entonces Ezequías tomó consejo con príncipes, con hombres valientes. Dice el 4, entonces se reunió mucho pueblo y entonces ellos empezaron a hacer como a levantar muros, a prepararse cada uno en batalla. Pero mire el verso 9. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. Dice: ¿en quién confían vosotros al resistir al sitio en Jerusalén? Esto está diciendo Senaquerib, el rey de Asiria. No os engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? O sea, este Senaquerib está poniendo en duda lo que Ezequías hizo al quitar los altares y decir: solamente en este altar puedes adorar, o sea, en el altar de Dios. Y dice el 13: ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudieron salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Mire cómo estaba este imperio de Asiria tan arrogante, creyéndose que realmente ni siquiera Dios podía librarlos de sus manos. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Y mire lo que dice el 17. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: ¿cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Mire lo que pensaba este hombre, que Dios no iba a poder librar. Por eso es que Dios está anunciando juicio contra Asiria. Como este hombre, Senaquerib, fue el rey donde hubo su mayor esplendor de Asiria, voy a decir así. Pero ¿cómo se creía Asiria?
tenía el poder, un Dios poderoso más que ¿quién? Más que Jehová. Pero ¿qué dice Dios? En realidad, Dios libra a su pueblo. Usted puede seguir leyendo la historia, hermanos. Pero en realidad, ¿por qué Dios va a traer juicio sobre este imperio? Sobre Nínive. ¿Por qué era de esta manera? Pero ahora yo quiero que recordemos aquí algo, hermanos, acerca de Nínive. Cuando Dios hizo un pacto, nosotros hablamos del pacto de Sinaí, pero en realidad cuando Dios primeramente hizo el pacto, lo hizo con Abraham. Y a Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, esa salvación iba a ser para todos, no solamente para el pueblo de Israel. Voy a mencionarlo así. Hermanos, Dios está trayendo juicio a Nínive sin antes darse a conocer. ¿Dios es así? No. Antes había mandado al profeta. ¿Qué profeta? Jonás. 150 años antes, hermanos. Dios se había dado a conocer a este imperio. ¿Y este pueblo de Nínive en aquel tiempo se arrepintió? Sí. Sí, hermanos. La Biblia lo dice. ¿En qué libro? En el libro de Jonás. Usted puede ir y ver esto. Y de hecho, hermanos, esa historia está ahí para que también el pueblo de Israel, el pueblo realmente estaba en idolatría en ese momento, y era para que cuando el pueblo leyera esa historia, viera cómo un pueblo pagano mejor se arrepintió y dejó esa vida perversa en vez del pueblo de Israel que estaba en idolatría. Entonces Dios se dio a conocer a este lugar, a Nínive. Sí, hermanos. De la misma manera que Egipto. Dios se dio a conocer en Egipto. Sí, hermano. ¿A través de qué? De las plagas. Él mostró quién es ese Dios. Él se mostró. Dios no va a castigar sin antes darse a conocer. Pero enseguida dice así. Mire lo que dice el 12. Así ha dicho Jehová, aunque dice, reposo tengan y sean tantos, está hablando de Asiria, aún así serán talados y él pasará. O sea, van a morir. Pero dice aquí acerca de su pueblo, bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas, mas acerca de ti mandará Jehová. Dice que no quede ni memoria de tu nombre. Está hablando de Asiria. De la casa de tu Dios destruiré escultura, estatua y fundición. Ahí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. O sea, este pueblo también en realidad buscaba otros dioses. No buscaba a Dios solamente. Pero ¿qué está diciendo de su pueblo? Ya te afligí, ¿verdad? Ya te afligí. Yo te voy a quitar ahora ese yugo. ¿En qué momento afligió Dios, hermanos? Cuando fueron llevados cautivos por el imperio asiria. Ya se había llevado al pueblo de Israel en este tiempo a Siria. En este tiempo ya se había llevado a ese pueblo. ¿Por qué fue llevado, hermanos? O sea, de quien estamos hablando aquí es del pueblo de Judá.
¿En qué momento o por qué? ¿Por qué fue llevado, hermanos? Por su idolatría. Porque buscaron a otros dioses. Y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 17. ¿Cómo fueron llevados este pueblo de Israel por Asiria? ¿Por qué? Porque buscó otros dioses. No se mantuvo buscando solamente a Dios. Él se fue tras otros dioses igual que las otras naciones, hermanos. Entonces, yo pregunto, hermanos, la salvación y el juicio, la salvación solamente es para el pueblo de Israel y el juicio es para las otras naciones. No, hermanos. Voy a ir terminando, pero antes quiero que veamos algo en el libro de Sofonías. Está ahí unas 3 hojas adelante del libro de Nahum, hermanos. Dice así el capítulo 1, versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Mire lo que estaba haciendo nuevamente el pueblo después de lo que vimos. Dice, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Dice el 5, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, o sea, otro Dios. Y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Dios va a traer juicio sobre Judá también. ¿Por qué? Porque buscaron otros dioses. Juicio igual que ¿qué? Vamos al capítulo 2. Mire lo que dice el verso 8 del capítulo 2. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos, o igual las afrentas, en otra palabra, de los hijos de Amón. O sea, yo estoy escuchando cómo es Moab, cómo es Amón, cómo es Judá. Y mire lo que dice en el verso 12. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y mire el 13. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Dios, hermanos? Que Dios va a traer juicio también sobre su pueblo que fue idólatra, igual que las otras naciones. Dios no va a hacer la diferencia. ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo de Israel? Aquí mismo lo dijo, que ellos ofrecían, dice en el verso 5 que leímos del capítulo 1, que ellos, dice, y a los que sobre los terrados se postraban al ejército de los cielos, o sea, es a todas las estrellas y todo, y a los que se postraban jurando por Jehová y jurando por ¿quién? Por Milcom. Este fue el problema del pueblo de Israel. Hermanos, ellos nunca dejaron a Jehová, nunca. En vez, ¿qué hicieron? Adoptaron otros dioses y rebajaron a Jehová. ¿A qué? A los otros dioses. Ese es el problema. Y muchas veces nosotros podemos estar de la misma manera, hermanos. Podemos estar aquí buscando a Dios, pero tener otros dioses, buscar otros afanes, a otras cosas que me satisfagan. Pero no me siento mal. ¿Por qué? Porque yo vengo a los cultos. Hermano, ese es un gran problema que tuvo el pueblo de Israel.
Y ese puede ser nuestro problema. Pero hay algo hermoso, hermanos. Dice aquí mismo en el capítulo 2, voy a terminar. Dice así: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y mire lo que dice el capítulo 3, versículos 12 y 13. Y dejaré de en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dominarán, y no habrá quien los atemorice. Dios va a guardar un remanente, hermanos. Dios está guardando ese remanente, esos que buscan la justicia, esos que buscan a Jehová. Dios va a guardar ese remanente. Y esperemos nosotros, hermanos, estar dentro de ese remanente que busca a Dios. Pero hay algo que menciona aquí. Dice que en su boca no habrá lengua engañosa, serán apacentados, no habrá mentira. Hermano, ¿cómo uno puede hacer esto? ¿Cómo uno puede mantenerse buscando a Dios? Hermanos, Dios les dijo al pueblo de Israel: si ustedes se arrepienten y me buscan, yo los voy a traer de las naciones donde yo los envié, y yo voy a circuncidar su corazón. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es que Dios circuncide nuestro corazón? Está hablando de un nuevo pacto a través de la venida de Cristo. A través de esa venida de Cristo, Él iba a cambiar a ese pueblo. Él iba a cambiar el corazón de ese pueblo. ¿A través de qué? De la venida del Espíritu Santo. Es el único que puede cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne, hermanos. Y para terminar, regresemos a Nahum. Dice aquí: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Hermanos, primeramente, ¿cómo entendían esto el pueblo? ¿Qué dice aquí? Que sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Esa buena noticia que iban a traer, ¿qué es, hermanos? En este contexto, que Asiria iba a ser derrotado, que ellos iban a ser librados ¿de quién? Del enemigo. Este es el consuelo que está trayendo Dios a su pueblo. Dios iba a rescatar a quienes, hermanos, aquellos que no tenían otros dioses. Por eso Dios comienza diciendo: Dios es un Dios celoso, para que recuerden que no tienen que buscar otros dioses. ¿A quién iba a salvar? Aquellos que Dios conocía, que están en intimidad con Él. Yo voy a traer destrucción sobre el enemigo, sobre aquellos que los oprimen. Está diciendo, hermanos, esas son las buenas noticias que nosotros podemos entender aquí. Pero no nos podemos quedar hasta aquí. ¿Quién trajo esas buenas noticias? Jesucristo. Sí, ¿no es verdad? Sí, hermanos. Sí, Jesús nos trajo esa buena noticia. ¿Qué es esa buena noticia, hermanos? Que tenemos victoria en Él, que fuimos librados, hermanos. Somos librados ¿de qué?
de aquel enemigo o de este mundo que muchas veces nos oprime. Que somos rescatados del pecado y que tenemos una nueva vida a través del Espíritu Santo. Eso es evangelio. Esas es las buenas nuevas de salvación. Y realmente esto es un consuelo, hermanos. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque realmente, Padre, a través de esa palabra podemos ver cómo usted anunciaba ese evangelio a través de Jesucristo. Esas buenas nuevas. Señor, gracias por Jesucristo, porque realmente a través de Cristo tenemos victoria ante este mundo. Muchas veces nos podemos sentir como este pueblo en este momento, muchas veces oprimido. Muchas veces tal vez podemos ver que este mundo prospera. Así, Señor, como el ejemplo de Senaquerib, muchas veces humilla realmente este mundo a tus hijos. Pero, Señor, sabemos que tenemos victoria en Cristo. Queremos permanecer en ti. Queremos permanecer teniendo un solo Dios. Doblegarnos ante ti. Señor, perdónenos si muchas veces hemos edificado altares en nuestra vida que a usted no le agradan. Perdónenos, Señor. Pero queremos, Señor, realmente buscarle solamente a usted, tener intimidad con usted. Gracias, Señor. Gracias porque usted es bueno y porque usted nos ayuda por medio de su Espíritu Santo para llevar una vida que le agrade. Una vida realmente que refleje su gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.